Dios les bendiga. Bueno, un saludo muy especial desde la iglesia Ágape, acá en el centro de Desamparado, al sur de la ciudad capital, San José de Costa Rica. Les saludamos desde nuestra congregación. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 10 de la mañana y a esta hora pues nos toca ya el consejo de la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando de un tema acerca del entendimiento, de cómo entender las cosas, obviamente todo basado en la palabra del Señor. Así es que les invito para que estén en Romanos capítulo número 12 y vamos a leer 2 versículos ahí de la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Para usted que nos está viendo por las redes sociales, ahí por Facebook, pues le animamos para que pueda, en este caso, seguirnos ahí. Estamos en Romanos capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, su culto personal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Papito, muchas gracias por tu palabra, Señor, que va a ser expuesta, que va a servir de consejo, que va a servir de exhortación, que nos va a ayudar a crecer, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Pueden sentarse los hermanos de la iglesia. Aquí usted está en el lugar donde se encuentre, pues que pueda estar cómodo ahí. Hermanitos, hablar acerca de este asunto del entendimiento o de aprender a entender las cosas, obviamente que es algo muy personal. Usted entiende lo que usted quiere entender. Todos, el Señor nos ha dado la capacidad para que podamos entender todas las cosas. Obviamente, en el medio en que nosotros nos desenvolvemos y acorde a la capacidad que cada uno de nosotros hemos ido adquiriendo. En este asunto de la palabra del Señor, Dios nos capacita para que todos podamos entender su palabra. Pero obviamente no va a poder haber un entendimiento o una clara revelación de Dios a nuestras vidas si cada uno de nosotros no sostenemos o no tenemos una buena e íntima relación con Dios. Esto es muy personal. Cada uno de nosotros va a pelear sus propias batallas, va a tener sus propias luchas y de cada uno de nosotros depende lo que vamos a aprender y a entender de las cosas que a diario vivimos. O sea, nuestra vida es una vida desde que comenzamos a tener uso de razón, donde vamos a ir aprendiendo y a entender las cosas. Ahora les hablé un poco de la historia de lo que me pasó en mi infancia. Yo aprendí lo que aprendí en aquellos años. Y a los años que tengo todavía sigo aprendiendo y entendiendo y viendo las cosas desde el punto de vista de nuestro Señor, bíblicamente hablando, de lo que Él quiere que nosotros entendamos. Vuelvo y repito, es compromiso de cada uno de nosotros lo que cada uno quiere entender. El mensaje que quiero compartir con ustedes, de usted depende lo que usted entiende y lo que no quiere entender. Y cuanto más cuando dejamos de aprender las cosas y de entenderlas cuando sabemos que no nos convienen porque llevan un compromiso. Porque a la mayoría de los cristianos no les gusta tener compromisos. ¿Por qué? Porque al tener compromisos sabes que tienes que ser responsable con aquello que estás comprometido. En el caso de uno como líder, uno sabe lo que uno está comprometido y no lo hace en el momento que haya que hacerlo. Es que esto es concebido, o sea, planificado, elaborado, ya está desde hace días.
planificado el compartir este mensaje, entonces hubo que haber o tener un tiempo en el cual meternos a la palabra y a partir de ese momento saber qué es lo que vamos a compartir. Pero es un compromiso que te lleva a estar invirtiendo el tiempo que muchas veces podría incluso hasta desperdiciarlo en algunas otras cosas. Y esa es una de las partes y una triste realidad, que muchas veces nosotros perdemos el tiempo en cosas vanas que no nos edifican, que no nos ayudan y que lastimosamente perdemos ese tiempo. Claro, tarde que temprano la factura va a ser pasada y el tiempo nos va a cobrar todo aquel tiempo que nosotros hemos perdido. En el servicio al Señor, yo no sé cuánto anhela usted el querer servirle a Dios, pero el querer servirle a Dios lo compromete a usted a capacitarse, a aprender, a disponerse, a tener una disciplina, a tener un compromiso todo el tiempo, dependiendo del área que usted quiera. Si usted quiere ser un predicador, usted tiene que prepararse en la palabra y entender la palabra. Usted tiene que capacitarse en la palabra del Señor para saber cómo es el Dios del cual usted va a enseñar. Porque usted no puede hablar de un Dios que usted no conoce, y mucho menos decir que lo ama si no lo conoce. Y de la única manera que usted lo puede conocer es a través del conocimiento y de la vivencia de su palabra. No hay otra manera. Si usted quiere realmente tener una relación con el Señor, usted tiene que conocerlo a través de la palabra y vivir lo que usted conoce de la palabra del Señor. ¿Cuántos entienden eso? Bueno, solo un amén. Ok. Cuando el Señor nos dice entonces, ahí en Romanos 12, principalmente en el versículo número 2, dice: no os conforméis a este siglo. Cuando se habla de no conformarnos a este siglo, es que pase lo que pase, estemos viviendo lo que estemos viviendo, los tiempos que sean, el Señor dice: no se conformen. O sea, no caigan en la rutina de la que el mundo está viviendo. No caigan ustedes en el costumbrismo que la gente está viviendo. Escrito está, dice el Señor, no se conformen a este siglo. O sea, quiere decir que a pesar de lo que estamos viviendo nosotros en este siglo, nosotros tenemos que vivir acorde de lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Si usted dice que es cristiano, siempre lo decimos, si usted no dice que es cristiano, usted no tiene ningún compromiso, pero si dice que es cristiano, usted está en todo el derecho de demostrar y la responsabilidad de demostrar de que realmente usted es un cristiano o una cristiana. Eso tiene que entenderlo usted muy bien. No os conforméis en este siglo, sino que dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformarse por medio de la renovar el entendimiento. De la única manera que usted puede renovar su entendimiento, hermanitos, hermanas, usted que nos está viendo, es a través de la palabra del Señor. Aunque estemos viviendo en pandemia, aunque estemos viviendo los acontecimientos allá en el Medio Oriente y de las pestes, las guerras y todo lo que se está viviendo, el Señor dice que tenemos que entender por medio de la renovación de nuestro entendimiento lo que está sucediendo a nosotros. ¿Qué está percibiendo? ¿Qué está entendiendo usted de todo lo que se está viviendo? Muy fácil, muy claro. ¿Sabe qué estamos viviendo? Los últimos días antes del regreso y retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entiende eso la gente? En su inmensa mayoría, no. ¿Por qué no lo entienden? Porque están viviendo en su oasis, lo están viviendo en sus vacaciones, lo están viviendo en su conformismo, y es lo que el Señor dice: no se conformen a este siglo, sino transformados a través del renovar su manera de pensar. Y la manera en la que nosotros vamos a renovarnos es a través de la palabra del Señor. No hay otra. Mucha gente se apoya en decir: es que nosotros somos así, o yo soy así, y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, cuando escuchamos ese tipo de opinión así, es cuando vemos entonces a ese tipo de persona que por conformarse de que él o ella es así, no pasan de lo mismo. Estoy hablando acerca de su cristianismo, en relación a su estatus de vida, en lo económico y en lo social.
eso depende de cada uno como quiera, a lo tico diría, a como quieran vivirlo. Eso depende de cada uno. Y si usted es un conformista, entonces con lo poquito que tiene, hasta ahí llegó. Pero si usted es una persona que desea vivir, ayer se lo decía a mi nieto casualmente, mi amor, le dije así a mi nieto de 16 años, mi amor, por eso estudie, para que la vida le sea más fácil cuando sea ya un adulto. Pero muchos no quieren estudiar, muchos no quieren prepararse. ¿Por qué? Porque no están entendiendo o no quieren entender que la vida se torna más dura y más difícil cuando no hay una preparación desde joven, cuando no hay una planificación desde joven. Ya nosotros vamos saliendo, ya nuestros hijos están grandes, ya cada uno ahora casi que ha adquirido cada uno su familia, y ahora hemos quedado solo mi esposa y yo, y el asunto ya casi que estamos un poco más tranquilos en el aspecto de las obligaciones. Pero en los años que hemos pasado ha sido difícil, no ha sido fácil. No ha sido fácil. ¿Y por qué no ha sido fácil? Bueno, porque tal vez si nosotros nos hubiéramos dado una preparación, hubiéramos entendido mejor las cosas cuando nuestros padres nos decían: estudien, prepárense, hagan esto, hagan lo otro, pero no quisimos entender muchos. Por eso es que muchos hoy les ha costado la vida, y cuando han llegado a una edad adulta les sigue costando y se les ha tornado más difícil. Bueno, pero eso no quiere decir tampoco que usted no pueda hacer todavía. A la edad que usted tiene, don Héctor casi con 80 años aquí está, y él dice: yo llego a la iglesia y llego, y para él no hay otra cosa prioritaria. Es más, aquí ni le digan a él, no está escuchando, siempre me comienza a llamar desde miércoles y jueves, me dice: pastor, el domingo yo llego, y me está llamando porque para él a sus 80 años es un compromiso que él tiene con el Dios al cual él cree, de estar en la casa del Señor escuchando la palabra del Señor. Y es el primero que llega, porque él ha entendido, porque él tuvo una vida sin Dios, y ahora en su relación que él tiene con Dios, él ha entendido que los mejores años que él está viviendo es su relación ahora en Cristo Jesús. Los mejores años de su vida van a ser los que usted tenga una íntima relación con Dios, si usted lo entiende. Si usted entiende, y cuando usted entiende entonces que los mejores años que uno puede vivir en el Señor, usted se va a preocupar entonces por darle, en este caso, la preeminencia al Señor en su vida. Dice más adelante la palabra del Señor en otros pasajes. Por ejemplo, en el Salmo 94:11 dice el Señor: Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Qué está pensando usted ahorita? El Señor conoce sus pensamientos. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. ¿En qué sentido? Usted sabe que la vanidad es un tiempo en el cual uno se arregla, se ve esto, se ve lo otro, pero cuando ya van pasando los años, ya no es igual. Yo tenía mucho pelo, tenía un afro bien frondoso, ahora no tengo nada, ya se fue, ya pasó, ya no está. Porque los años o la vida de los hombres, dice el Señor, son vanidad. De la manera que usted se puede agradar ahora como usted se ve en el espejo, déjenme decirle que dentro de 15, 20 años, si es que no se muere antes, usted se va a ver totalmente diferente y solo va a quedar la secuela de lo que un día usted fue. Eso tiene que entenderlo. El Señor conoce que los años o la vida nuestra son vanidad. Todo va a pasar. Yo les hablaba ahora de lo que hice a los 13 años. Ya tengo 40 años más, tengo 53 años. ¿Y qué fue lo que logré? Bueno, lo que yo me esforcé por hacer en estos años que han transcurrido. ¿Qué es lo que ha logrado hacer usted hasta el día de hoy? De lo cual usted se está esforzando apenas en el caso de Néstor y Francis, que es un matrimonio bastante joven. Ahorita que están iniciando es cuando tienen que esforzarse, cuando tienen que luchar incansablemente los dos para poder alcanzar sus metas, tanto aquí como proyectos de vida y también con propósito de vida en el Señor Jesucristo. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es lo que anhelan cuando tengan 50 años? Usted que todavía tiene 30, 35, ¿cómo se ve usted cuando tenga 50 años, 53, qué sé yo, 55 años? Bueno, si usted todavía no ha pensado en eso, si no se muere, usted va a llegar a una edad adulta donde diga: estoy satisfecho con lo que hice, o no estoy satisfecho porque no hice nada. Pero si usted
usted no hace nada, entonces después no llore o no se lamente, porque es ahorita, en los años fructíferos, donde usted tiene que esforzarse, y cuanto más en Cristo Jesús, para lograr las metas que usted quiera proponerse en el Señor. Otro pasaje allá en Jeremías, capítulo 4, versículo 22, dice así: porque mi pueblo es necio, dice el Señor, mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Cómo pretende usted conocer al Señor? ¿Cómo pretende usted? ¿Viniendo a los cultos todos los domingos? Sí, pero no. ¿Cómo pretende usted conocer al Señor? ¿Por los años de cristianismo que usted tiene? Sí, pero no. La manera en que usted puede conocer al Señor es a través de su palabra. No hay otra manera. A través de su palabra, insisto, si usted quiere conocer al Señor, es a través de su palabra. Dice entonces Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio. ¿De quién se está refiriendo el Señor? De sus hijos, en este caso el pueblo de Israel, y que obviamente también entramos nosotros ahí. Mi pueblo es necio. ¿Qué es una persona necia? La persona necia es aquella que persiste en seguir haciendo lo mismo y no cambia. ¿Qué necedad la de esa persona? No entiende que siguiendo y viviendo y haciendo las cosas que está haciendo hasta el día de hoy, le va a seguir yendo mal. Le va a seguir yendo mal. Si sigue en su necedad, le va a ir mal. Si sigue en la necedad de no meterse en la palabra del Señor, te va a ir mal porque no vas a conocer al Señor. Tienes que entender que debes de conocer al Señor. Es el Señor así, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Qué está diciendo el Señor? Prefirieron seguir haciendo sus cosas y no invirtieron el tiempo para conocerme a mí. Hablando del Señor, obviamente. Mi pueblo es necio, no me conocieron. Porque si lo hubieran conocido, entonces jamás hubieran hecho las cosas que hicieron. Una persona que conoce al Señor y hace cosas que sabe que el Señor no haría y las hace, entonces esa es una persona necia, que persiste en estar en su egolatría, en lo que él piensa, en lo que él dice nada más, porque es necio, persiste estar en eso y no ha conocido al Señor. Porque si lo conociera, pediría la dirección del Señor para no hacer las cosas que se están haciendo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bueno, dice, mi pueblo es necio, no me conocieron. Sigue diciendo, son hijos ignorantes. ¿Qué es una persona ignorante? Una persona ignorante es aquella que desconoce algo o a alguien. Por ejemplo, una persona que no escudriña la palabra del Señor es un ignorante bíblico. La pregunta sería, ¿cómo se considera usted? ¿Conocedor del Señor a través de su palabra o se considera un ignorante? Acuérdense que la ignorancia no te bendice y tampoco te justifica. La ignorancia es una decisión personal. Usted es el que decide si quiere seguir siendo un ignorante o no. Usted decide si quiere realmente llegar a conocer al Señor o no. Por eso es que el Señor enfáticamente dice, mi pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay. Cualquiera los envuelve, cualquiera los engaña, cualquiera los atrae. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Si realmente conocieran la palabra del Señor, entonces no se dejarían engañar por cualquier cosa ni por ninguna persona. ¿Por qué? Porque su fundamento va a estar en la palabra del Señor, en lo que conocen de Él. Mi pueblo es un pueblo ignorante, dice el Señor. Son hijos ignorantes y no son entendidos. No entienden. Por más que se les diga, estoy en Jeremías 4:22, son hijos ignorantes y no son entendidos. Pero eso sí, dice el Señor, sabios para hacer el mal, inteligentes para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Porque la mayoría del ser humano se deleita más bien en los placeres de su propia persona, en los deleites de la vida, que deleitarse en las cosas del Señor. Les digo que no hay mejor deleite y placer y privilegio que el poder caminar y sentir al Señor. No hay, no se compara con nada. Y sabe, y eso te garantiza que cuando tú cierres los ojos aquí en lo temporal y los abras allá en la eternidad,
te vas a sentir que fue la mejor inversión que pudiste haber hecho con tu vida, de haber conocido y caminado con el Señor. Es lo mejor que les puede suceder. Ustedes, muchachos, jovencitos, lo mejor que les puede suceder a ustedes es que desde ya caminen en el Señor y que se van a evitar muchos problemas que por nuestra dura cabeza o por falta de entendimiento tuvimos que atravesar. Por más consejos que nos dieron, no quisimos oír y nos fue mal. ¿Por qué? Porque no entendimos. En nuestra propia ignorancia y nuestra propia necedad no quisimos hacer caso. Por eso el consejo para ahora, ustedes jóvenes que nos ven y los que están aquí en la iglesia, si ustedes hoy abren su entendimiento al Señor, se van a evitar muchos dolores de cabezas. Señoritas, no apetezcan los jóvenes mundanos que no te van a dejar absolutamente nada. Una cara bonita va a cambiar, un cuerpo bonito va a cambiar, todas las cosas físicas cambian, tarde que temprano cambian. No te enamores ni te distraigas con cuerpos o caras bonitas. Abre tu corazoncito hacia una persona, obviamente en tu línea. Si tú dices que eres cristiano o eres cristiana, el Señor dice el consejo: no se unan en yugo desigual, no se junten con yugo desigual, no hacen caso, no entienden por ignorancia o por necedad, les va a ir mal. Les va a ir mal. Si no hacen caso, les va a ir mal. Si no obedecen a papá y a mamá, yo no sé qué les puso el Señor a las madres, que con solo ver las amistades ya ellos dicen si son buenas o malas personas. Tienen un chip que viene de lo alto. Esa persona no me agrada, ese muchacho no me agrada. Hagan caso, les va a ir bien. Hagan caso, les va a ir bien. No hacen caso, les va a ir mal. Entiéndanlo, entiendan. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Porque es que hacer el bien solo está o proviene de lo alto, del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor allá en Proverbios capítulo 15, versículo número 14. El corazón entendido, la persona entendida, la mente entendida, busca la sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es tener la capacidad de saber escoger entre las opciones que tiene, escoger la mejor. Y obviamente más cuando si estás en el Señor te va a dar la capacidad en Él para que tú puedas tomar las mejores decisiones en Él. Sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Hermanos, si nosotros entendiéramos cada uno de los pasajes, las páginas de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida sería otra, sería totalmente diferente. Les iba a decir, no van a tener problemas, pero sería engañar. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos también van a venir momentos de adversidad. Pero el momento de adversidad también es un tiempo para nosotros pesarnos realmente de qué estamos hechos, de qué estamos formados, en qué consiste nuestra fe, en qué está fundada nuestra fe. Porque si usted me dice que como cristiano o cristiana un poco de lluvia lo desanima, o un poco de sol lo desanima, o porque te haces el trabajo te desanima, o porque las cosas no te salen bien te desanimas, pues déjame decirle que le falta todavía más conocimiento del Señor. Ahora escuchábamos el canto que decía: ¿quién me separará del amor de Cristo? Eso está allá en Romanos. ¿Quién nos separará? Hambre, angustia, persecución, lo alto, lo bajo, lo presente, lo porvenir. ¿Quién nos separará? Acuérdese de eso. El único que lo puede, o la única persona que la puede apartar del Señor a usted, es usted mismo. Es usted misma. No es las adversidades ni las situaciones, porque en medio de la adversidad usted tiene la capacidad de decidir a quién quiere seguir o a quién quiere honrar, si al Señor Jesucristo o a usted mismo. Porque en el momento que usted renuncia al Señor para darse sus propios gustos, los deseos de la carne, entonces usted sencillamente rechazó al Señor para vivir conforme a los deseos engañosos de este mundo. ¿Amén, hermanos? Amén. Seguimos.
El corazón entendido busca la sabiduría. ¿Dónde la va a encontrar? En Cristo Jesús, a través de su palabra. Mas la boca de los necios se alimenta, ¿sabe de qué? De necedades. La boca de los necios se alimenta de necedades como: no, estoy muy joven, no, va a ver que no me va a ir bien, no, va a ver que yo me lo gano para el Señor, no, va a ver que con esto que voy a hacer me va a ir bien, no, yo sé, yo soy muy jugado, soy muy jugada, va a ver que a mí no me la va a hacer, no, más bien yo me lo voy a ganar. No sea un necio, una persona que insiste en seguir viviendo a su antojo y a su manera. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Hay un pasaje ahí en el Salmo 32, Salmos 32, se los leo textualmente, que cualquiera diría: uy, hermano, qué palabra más fuerte. Pero ninguna palabra es fuerte. La palabra del Señor siempre es el bien para nosotros, un buen consejo. Salmos 32, y dice el versículo número 9. El versículo 8. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar, Sobre ti fijaré mis ojos. A ver, un momentito, vuélvame a ver, por favor. Dice el Señor: te haré entender. Ahora, ¿a quiénes son los que el Señor va a hacer entender? A los que caminan con Él, a los que están con Él, a los que realmente quieren entender quién es Dios, quién es el Señor. Entonces dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No es el camino que tú quieras, Arturo, no es el camino que usted quiera, Oscar, doña Janet, no es el camino que usted quiere, es el camino del Señor. Yo soy el camino, dice el Señor, porque hay muchos caminos. Para llegar a mi casa, aquí yo tengo muchos lugares por donde irme, hay muchos, y los conozco varios, pero el principal de la ruta de los autobuses es uno solo, y ese es el que se supone que deberíamos de seguir. Pero cuando nosotros nos creemos que podemos agarrar atajos en nuestra vida, en los atajos, si no los conoce, usted se puede perder. Y los atajos te pueden hacer llegar más rápido, pero no son seguramente lo más seguro. Puedes llegar más rápido, pero vas a correr mucho más riesgo por esa rapidez en la que quieres llegar. Este asunto de llegar al Señor no es una competencia del que llega primero. Es una competencia de resistencia, de caminar, de avanzar, de ir, de continuar a pesar de lo que se te presente, de avanzar poco a poco, de ir poco a poco, pero ser consciente hacia dónde vas. Como decía Pablito, mi supremo llamamiento, voy hacia el blanco, hacia ese blanco que me he fijado, que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el blanco suyo? O sea, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen, jóvenes? Ahora que veo a varios jóvenes, ¿cuál es la meta que ustedes tienen? Ahorita, en su juventud, en su apogeo de juventud, ¿cuál es la meta que ustedes tienen? Ahora, los que somos ya adultos, mayores, ¿cuál es la meta que usted tiene antes de morirse? Y esto no quiere decir que los adultos nos vamos a morir antes que los jóvenes. Escuché la estadística que van alrededor ahorita en lo que va del año, aproximadamente 300 muertos en carretera, 300 muertos, y de los 300, 200 son motociclistas. ¿Qué quiere decir eso? Que los motociclistas son un atentado para ellos mismos en las calles. De los 300, 200 motociclistas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que los motociclistas, y no solo aquí en Costa Rica, sino en todos los países, ellos creen que somos amos y señores en las calles y se le van metiendo a todo el mundo y se van cruzando y aquí, y ojalá se les diga algo porque se armó el pleito. Ellos creen que son, y van parando su moto en una rueda, y van haciendo pique, y van haciendo esto, y van, los amos y señores de la calle. Pero qué triste. Qué triste cuando los espera un camión, qué triste cuando los espera un paderón, qué triste cuando se resbalan en la calle, qué triste cuando chocan en un autobús. ¿Por qué? Por necios. Por necios. Entonces el Señor dice: yo les voy a hacer entender y les voy a enseñar para que sepan cuál es el camino en que deben andar.
Y dice el Señor, sobre ti voy a fijar mis ojos. Lo dice en plural. Sobre ti, Manuel, sobre ti, Héctor, Yani, sobre ti voy a fijar mis ojos, dice el Señor. ¿A quiénes? Sobre los que están entendiendo. ¿A quiénes? Los que están aprendiendo en Él. Esto no es que, el Señor nos está viendo a todos, sí, pero Él ve con ojos especiales, escuche bien esto, a los que realmente quieren entender y quieren caminar, y quieren caminar en Él, guiados por Él. Hay mucha diferencia, mucha diferencia. Ahora sí sigue el versículo 9. Uy, pastor, qué palabra más dura. Escrito está, dice el Señor. No seáis como el caballo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y yo puedo ver a muchas razas equinas, los caballos, que animales más inteligentes. Y son carísimos por su raza y por su capacidad de aprendizaje. Ustedes lo ven ahí en los desfiles, cómo ellos van trotando y van haciendo, y obviamente eso lleva un tiempo de trabajo de sus entrenadores para que ellos lleguen a ser ellos. Bueno, nada tiene que ver con nosotros, los caballos, pero les estoy poniendo en este caso el ejemplo. Y el Señor dice, no seáis como el caballo y como el mulo, que no tienen entendimiento. O sea, no tienen la capacidad de razonar como sí la tenemos cada uno de nosotros. Pero mucha gente parece que fueran caballitos, parece que fueran mulitas. No entienden. No quieren entender porque son necios. Quieren persistir en seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Y después lloran y dicen, ¿por qué a mí me va así? ¿Por qué no he podido avanzar? ¿Por qué no he podido hacer esto? ¿Por qué no he podido lograr aquello? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Él. O sea, no entienden. Hay que amarrarlos y jalarlos. ¿Se imagina el Señor cuántos mecates tendría que tener amarrándonos a cada uno de nosotros para que nos acerquemos a Él? Porque no queremos entender. Y el entendimiento no es porque no seamos inteligentes, es más la necedad del ser humano que la capacidad que pueda tener cualquier persona para entender las cosas. Avancemos un poquito más. Proverbios 15:21 dice, la necedad, seguir haciendo lo mismo, es alegría al falto de entendimiento. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Apunte esa cita bíblica, Proverbios 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Al que no quiere entender, la necedad de seguir haciendo, va a seguir en su moto, va a seguir en su carro, va a seguir andando con vicios, guardos, pornografía, mujeres, de todo, para él o para ella, es lo máximo. Es lo máximo. Su necedad es falta de entendimiento. Y no sabe que metido en todos los vicios está dañando su cuerpo. Y después vienen las enfermedades. Está maltratando, está matando las neuronas de su cerebro. Y después vienen las enfermedades, vienen los sufrimientos, vienen las angustias, viene el sufrimiento no solo para la persona, sino para toda la familia, para todos los que están a su alrededor. Una persona drogadicta, aunque humanamente uno les quiere, les aprecia y todo, pero cómo afecta el núcleo familiar. Igual una persona alcohólica, cómo afecta el núcleo familiar, cómo se enredan en tantas cosas, mentiras, en tantas cosas. Se le vienen a uno tantas cosas a la mente que bueno, pero es por falta de entendimiento. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido endereza sus pasos. Vean, si usted como cristiano hoy se pone a pensar dónde estaría en estos momentos
¿Dónde estaría si usted no hubiese tomado la decisión de entregarle su vida a Jesucristo? Usted entendió que la vida que usted llevaba era una vida que iba rumbo al desastre. Rumbo al desastre. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Dónde se imagina que usted estaría si no hubiese tomado la decisión de caminar en el Señor? ¿Usted entendió? Usted no entendió. Entonces quiere decir que las personas que todavía no han tomado la decisión que usted tomó es porque ellos todavía no han querido tomar su propia decisión. Acuérdese de esto, la salvación es personal. Cada uno deberá de tomar sus propias decisiones. Lo puede hacer de joven, o lo puede hacer de adulto, o lo puede hacer cuando ya esté internado en un hospital, cuando esté a punto de morir, o que esté encerrado en una cárcel, o que esté en una depresión terrible. Ahí tal vez puede que llegue y tome una decisión, quizás así, si es que no acude a la que muchos llaman la salida más rápida, quitarse la vida, que creen que con eso solucionan algo y más bien se están metiendo en una triste condenación eterna por haber atentado contra su propia vida. Dice Proverbios 19:8: el que posee entendimiento ama su alma. El que posee entendimiento ama su alma. No me conteste. ¿Cuántos se aman a sí mismos? ¿Cuántos se aman? ¿Cuántos se ama realmente usted? Si usted realmente se ama, usted entonces va a ser un hombre y una mujer que va a comprometerse cada día que transcurre más en su relación con el Señor. Porque sabe que fuera de ahí nos va a ir mal. Si nos apartamos del Señor, nos va a ir mal. Dice el Señor, escrito está: apartados de mí, nada podéis hacer. Si se apartan de mí, no es lo mismo, va a ser terrible. Dice Proverbios 19:8: el que posee entendimiento ama su alma. ¿Por qué? Porque el que entiende no va a dañar su alma, o sea, su cuerpo, su templo, donde vive el Señor, y no va a perjudicar su relación con el Señor, porque usted se ama. Y como usted se ama, usted se va a guardar hasta el último hálito de vida para guardarse para el Señor. El que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Cuál es la inteligencia? Dice el Señor: si alguno está falto de sabiduría, inteligencia, pídala a Él y Él nos la va a dar en abundancia. Y una de las mejores fuentes de inteligencia es la palabra de Dios, su palabra. Amén, hermanos. ¿De qué manera ora usted y de qué manera se compromete? Salte al Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Vean lo que dice aquí el salmista. 119, 169. Apúntenlo. O si no, ahí le va a quedar grabado también en el video. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Es un hombre, es una mujer que clama al Señor. Una persona que ora, que está en una constante comunión con el Señor. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Y dice así: dame entendimiento conforme ¿a qué? A tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. No os conforméis a este siglo, sino renovaos. Hay que renovarnos, dejar de pensar en nuestra mente natural y darle cabida a la palabra del Señor, que es la que va formando nuestra conciencia espiritual. Y para que lleguemos entonces a decir delante del Señor: dame entendimiento conforme a tu palabra. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Hermanos, usted que nos ve, si nosotros realmente nos metiéramos a la palabra del Señor y nos deleitáramos ahí en su palabra, nuestra vida dejaría de ser tan complicada.
Digo complicada en su relación con Dios. Esto no tiene que ver nada, insisto, lo dije hace un rato, cuando vienen tiempos de adversidad. Esto no tiene que ver nada, porque aún hasta el más cristiano, aún hasta el más espiritual, va a tener su momento adverso, va a tener su momento difícil. Pero eso no quiere decir que el pasar ese momento difícil, esa es una licencia para decir, es que como a mí me pasó esto, entonces por esto me salgo, o por esto me voy. Quiere decir, como le dijo la esposita a Job, cuando Job estaba, que había perdido todo, no es, o sea, lo que describe la palabra acerca de este hombre, hermanos, de todo lo que pasó, perdió todas las riquezas que poseía, se le murieron todos sus hijos, perdió todo, la crianza, los ganados, todo lo que materialmente él poseía, lo perdió absolutamente todo, no le quedó nada. De las cosas que le quedaron, en lo físico fue una sarna terrible, y de las cosas que le quedaron también fue la esposa, no se le murió. Y viene la misma esposa y le dice, en ese momento de haber perdido todo, le dice, Osquita, le dice a la esposa, maldice a tu Dios y muérete. La propia esposa le dijo eso, le aconsejó eso. Seguro digo, ya no tiene nada, no posee nada, no vale nada, y hasta sarna tiene. Maldice a tu Dios y muérete. La propia esposa. Y él todavía, en su conciencia de su relación con Dios, él le dice, ay mujer, ¿acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? Ah, pero es que lastimosamente lo que nos venden hoy, que si a usted le está yendo mal, es porque usted está en pecado. Si usted no tiene riquezas o posee muchas finanzas, es porque usted está en pecado. Al estilo de los fariseos. Los fariseos decían que una persona que estaba enferma es porque estaba en pecado. Una persona que no tenía bienes materiales es porque estaba en pecado. Jesús estaba en pecado también entonces. Dice, Señor, las zorras tienen cuevas, los pajaritos tienen sus nidos, y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Estaba mal Jesús por no tener bienes materiales? No. Pero la mente humana te quiere llevar a ese plan. Si económicamente estás mal, es porque hay pecado. No es una exclusividad, pero puede también que haya personas que realmente, que por su mala administración, conducta, mal testimonio y su mala relación con Dios, obviamente que le está yendo muy mal, muy mal. Pero ahí en ese salmo que le leía, la segunda parte dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Dos pasajes más. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Y la paz de Dios, acuérdense cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para ello tenemos que entender que la paz de nuestro Señor, acuérdense también que hablar de paz no es ausencia de guerra. En medio de la paz, usted puede tener su tiempo adverso. Vean que se los estoy diciendo, para que después no digan que cuando esté en adversidad, ay, es que aquí, es que allá, es que lo otro. La paz no necesariamente es ausencia de guerra. Puedes tener paz en medio de tu situación adversa.
que la adversidad no te va a mover, que la adversidad no te va a hacer echarte para atrás. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una cita más. Segunda de Timoteo, lo apunta ahí, segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 7. Dice así. Cuando les he compartido muchos pasajes, muchos pensamientos, mucha explicación de lo que el Señor dice. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Consideren lo que les he dicho y que el Señor les dé entendimiento en todo. Pero después no digan, es que yo no hice eso porque el Señor no me dio entendimiento. No. Es que el entendimiento es una decisión suya. Si usted quiere entender, si usted sabe que bañarse con una olla de agua caliente, echársela encima, ¿qué le va a pasar? Se quema. No se va a bañar con una olla de agua hirviendo. ¿Entendió eso? Amén. Y de igual manera todas las cosas. Todo lo que usted sabe que el Señor no haría, usted tampoco lo debería de hacer. Todas las cosas que usted sabe que el Señor no diría, usted tampoco las debería de decir. Todas las cosas que usted sabe que el Señor no vería, usted no las debería de ver tampoco. Todas las cosas que usted sabe que el Señor no escucharía, entonces usted no las debería de escuchar. El Señor les da entendimiento en todo. Que sea el Señor quien nos dé entendimiento, o sea, la capacidad de poder decidir en el momento que tenga que hacerlo. Amén, hermanos. Póngase de pie. No seáis como el caballo, ni como el mulo, sin entendimiento, que tienen necesidad de ser puesto una correa, un cabestro, ponerles ahí para que no se desvíen ni a un lado ni al otro, sino que vayan con su mirada al frente. Nosotros somos la máxima creación de nuestro Señor. Y si el Señor habla de que podemos tener entendimiento y que Él nos lo va a dar, ¿de qué nos podemos preocupar? De hacerlo, de entender las cosas. De entender las cosas. No se asuste. De entender las cosas. Un camión allá afuera, no se preocupe. La responsabilidad suya entonces es obedecer. Y el Señor les da entendimiento en todo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento en el Señor, el cual va a guardar nuestros pensamientos, va a guardar nuestra vida, depende de usted. La única razón por la cual a usted le podría costar entender las cosas del Señor es que usted esté caminando en pecado, es que usted esté caminando fuera del propósito de Dios, usted que nos está viendo y usted que puede estar aquí también en este lugar. ¿Por qué te ha ido mal? Porque no has entendido. ¿Por qué te está yendo mal? Porque no quieres entender que tienes que parar, hacer un alto. Por eso, en esta hora, si usted sabe que por sus malas decisiones, malas amistades, malos trabajos incluso, digo malos trabajos porque hay trabajos que te esclavizan, y más que darte un desahogo económico, lo que hacen es esclavizarte. Lo que hacen es robarte cualquier tiempo que no sea trabajo y te apartas del Señor. Y lo que un día dijiste que el Señor te había dado, aquel trabajo, ese trabajo se convierte en una maldición, pues te termina apartando del Señor. No en sí el trabajo, tú decides apartarte del Señor por seguir ese trabajo. Por eso usted puede decidir dónde quieres caminar, dónde quieres andar y las decisiones que quieres tomar. Pero fuera del Señor, seguirás siendo, como dice el Señor, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Pero puedes salirte de ahí, puedes salirte de ese corral
Para que camines en el Señor, solo basta, aunque digo solo basta como si fuera tan sencillo, solo es de que tú determines y decidas caminar con el Señor. ¿Quieres hacerlo? Si quieres hacerlo, ahí donde estás, puedes decirle: Señor Jesús, he escuchado tu palabra, Señor. Muchas cosas las he entendido, otras no. Pero las que he entendido me son suficientes para saber que lo que estoy viviendo hasta el día de hoy es por mi necedad, es por mi terquedad. Ya no más, ya no más. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento de ser esa persona tan necia, Señor, que he persistido en seguir haciendo todo el tiempo lo mismo. Ya no más. Ya no quiero seguir así. Ya no más. Por eso hoy, Señor, acudo a usted para que con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, hoy puedas lavarme, hoy puedas limpiarme, hoy puedas quitar todo pecado de mi vida, Señor, aunque conscientemente, Señor, sé que no lo merezco. Gracias por perdonarme, Señor. Y de la manera que usted me ha perdonado, Señor, yo decido perdonar. Decido, Señor, perdonar a todas las personas que me hicieron daño por su necedad, por su terquedad, pero principalmente porque hoy entiendo que como no te tenían, Señor, o no te tienen a ti, por eso han hecho tanto daño, Señor. Pero yo las perdono para no seguir cargando eso en mi conciencia, en mi mente, Señor. Me quito de toda carga, Señor. Y quiero comenzar a caminar en usted en obediencia, Señor. Que tú me dirijas, que tú me enseñes, que tú me capacites, Señor, para llevar a cabo un buen trabajo con mi vida, Señor. Y guiado por tu Espíritu Santo, dejar de ser el hombre carnal, Señor, y encaminarme a ser un hombre espiritual, Señor, con el propósito de llegar a ser un verdadero cristiano. Gracias, Señor. Bendigo el momento en que decidí venir hasta esta iglesia, Señor, y tomar esta linda decisión. Y bendigo, Señor, el momento en que decidí tomar el tiempo para escuchar este video. Y te doy gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias. Si en algo podemos servirle, 8876-8006, Pastor Germán, para servirle nos pueden llamar y con mucho gusto estamos para servirle. Será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones, adelante en Cristo Jesús.